Y arrancamos una nueva emisión de Conexionistas y hoy tengo el gusto de estar con Daniel Adame, quien es periodista, quien es autor de varios libros y también es analista de temas políticos, temas de periodismo, temas que pues tienen mucho que ver con un tema que hoy por hoy pues es yo creo que hasta para una tesis da, ¿no? El periodismo en tiempos de Andrés Manuel López Obrador. Es decir, pues él impuso una nueva costumbre con las mañaneras, él impuso periodistas, y aquí pongo una comilla, independientes, ¿verdad? Periodistas que están ahí como de cajón para hacerle las preguntas a modo, y parece ser que le están copiando la tarea, es decir, Claudia Sheinbaum está repitiendo aquí la dosis y parece ser que pues vamos a seguir en el mismo nivel. Entonces, pues por eso estamos platicando hoy con Daniel para que nos diga, pues cómo vio, qué pudo haber en todo este tema del periodismo, pues para cubrir al presidente y sobre todo cómo se ha hecho él, pues ahora sí que de la voz cantante de todo, ¿no? La agenda, quien pone la agenda. Daniel, muchas gracias por estar aquí. Gracias, Armando. Un saludo muy cordial a toda la audiencia, a ti y gracias por la oportunidad de esta conversación. No, hombre, al contrario, muchas gracias. Y vámonos tendidos, ¿qué podemos sacar de todo esto todo este choro mareador que acabo de echar yo? Fíjate que yo te diría en 12 componentes esta actualidad que tenemos. A mí me parece que yo siempre comento con los colegas de temas de también de ciencia política, pero especialmente de un rubro que a mí por otros temas míos de estudios electorales me gusta seguir y que creo que tiene mucho que ver con la práctica, no solo del periodismo, que en México, por cierto, es el primer componente. Déjame decirte que en México se genera y existe un muy buen periodismo, una alta calidad estilística, calidad periodística. Lo he podido saber también por la oportunidad de ocupar una silla en diferentes oportunidades en el jurado del Premio Nacional de Periodismo y sé que en la República Mexicana así ocurre. Claro, también ocurre con enormes desigualdades, hay que decirlo. México, desde luego, es un país de los más peligrosos para ejercerlo, pero todavía tenemos márgenes para seguirlo llamando, en los márgenes, digamos, de la democracia que concebimos todavía, a pesar de los altísimos niveles. Claro, no es lo mismo de Ciudad de México, que tenemos ciertos márgenes preferenciales. Los colegas de las regiones, de las entidades federativas, sí hacen una actividad realmente heroica. Dicho eso, lo que a mí me parece que ha hecho López Obrador, aunque parece un poquito inadvertido, y te decía que lo he comentado con varios colegas que tienen su propio enfoque, no me parece tanto un modelo en mi concepto, como la idea que sí ha seguido, que más o menos ha seguido un poco de largo, desde el año, si nos vamos al año 96, cuando él toma posesión como presidente nacional del PRD, que allí comenzó, me parece, en mi opinión, una estrategia que es la suya de comunicación electoral y que después siguió de una manera mucho más ejemplificadora, nos ha quedado muy claro, es verdad, en el diseño de esta estrategia como jefe de gobierno de la capital de la República Mexicana y desde luego la silla del Águila. Pero ese establecimiento ocurrió en realidad desde que llega a la silla principal del PRD. Ahí recordemos que se genera la principal expansión de ese partido gracias a esa estrategia que lo personaliza, que lo concentra. Por eso ese modelo que llamamos de concentración del poder no es algo nuevo, pero sí nos da muy bien, nos queda muy claro a todos que a pesar de las enormes tribus que había antes y ahora, hasta su desaparición del PRD, de cómo se formó, él pudo lograrlo, esa expansión electoral, gracias a que tuvo ese sí modelo electoral que del que hablaba la literatura, se llama modelo carismático. Panebianco, un autor, hablaba de eso, que se concentra todo en un solo liderazgo y no en todas sus estructuras. En el caso del PRD, pues en el sistema de partidos. En el caso del gobierno, en torno a las estructuras, a los programas, a los planes, no, otra vez en una sola persona. Y eso nos quedó mucho más claro, reitero, si nos vamos a acercar un minuto, veremos que esa idea también del desprecio por la regla del juego, de la constitución, de las leyes, allí comenzó. No solo me refiero al proceso de desafuero, que allí acabó de cuajar, sino si recordamos, por ejemplo, y la práctica del periodismo lo hizo ver de una manera muy evidente en su día. Te acordarás cuando él comenzó a gobernar con eso que llamó él los bandos del gobierno, cuando había
un espacio muy importante que era, número uno, la Constitución de la República, y dos, en su día, cuando él comenzó a gobernar, había un estatuto de gobierno para el entonces Distrito Federal, y sin embargo él dijo no, él optó por hacer una suerte de bandos como a la usanza de las regiones, de las tradiciones, pero que no se acomodaban, y menos aún en la capital de la República Mexicana. Con Ah, lo cual queda claro que ese personalismo ya lo tenía muy hecho, es un liderazgo que lo ha tenido, digamos, a lo largo de su trayectoria. sí. En medio, hay que decir que el periodismo es muy importante evocarlo en una sociedad como la mexicana, Armando, porque claro, sí fuimos a un proceso, es muy importante el contexto, porque claro, yo acepto y lo hemos vivido, que sí fuimos a un concepto en el que sí desarrollamos una transición, Ujú. pero no hay duda, si nos acordamos más o menos un instante, desde los años 60 que publicó don Pablo González Casanova, La democracia en México, allí él comenzó a dibujar en realidad cuáles eran las características del mexicano, dice una población absolutamente muy desatenta, él le llamaba a los marginados Sí. desde esa época, con lo cual tenemos una población que le permite a esos tipos de liderazgos carismáticos no solamente la supervivencia, sino implantar, eso sí, su agenda, reitero, a través de esa comunicación electoral. También hay que decir que la sociedad mexicana, por desgracia, su juventud, que uno supondría es el presente, el futuro y la retórica y todo lo que hemos escuchado, y sin Ujú. embargo, si uno va, por ejemplo, a los datos más fríos de la América del Norte, para no hablar de México, por ejemplo, es una juventud muy desatenta de los asuntos públicos, incluso la mexicana también, pero Sí, pongo el claro. dato de que no se informa, no consume información general, tampoco la mexicana ni la estadounidense, para hablar, digamos, de esta ventilación que tenemos del año 94 con sus diferentes etapas. Por eso es muy importante, me parece, el contexto en torno a lo que vivimos como socios con muchísimas, es verdad, desconfianzas, asimetrías, etcétera, pero no consumimos información general, por lo menos las juventudes mexicanas que se supone son el reto principal del país, lo que consumen es entretenimiento. Por ejemplo, está clarísimo cómo TikTok ha hecho ahí muy bien la tarea, más o menos el 30-35% de los estadounidenses. Habría que ver cómo está el dato de México, no creo que sea muy diferente, pero habría que verificarlo. El punto aquí fino es que no, tú podrías decirle a cualquier, desde el punto de vista periodístico, a cualquier mexicano promedio, o incluso que vaya con un margen mínimo de educación, y le puedes decir que la secretaria de Gobernación pues es la señora Condoleezza Rice, que fue canciller de Bush hijo, y te lo creía sin problema alguno, porque es una sociedad muy, la nuestra, muy desatenta a todos los Sí. asuntos públicos, y súmale que no consume información general. En medio de todo ello, el periodismo tiene muchas tareas, muchos agotamientos, como te decía al inicio, desarrolla su función de manera heroica en las entidades operativas, cosa que a mí me consta por los recorridos que he podido hacer en mi día en esa tarea, entre otras, desde el punto de vista de la academia, pero también del jurado del Premio Nacional de Periodismo. Y la verdad es que sí hay mucha calidad, pero también hay muchísima desigualdad, como te decía, abrirse camino también en torno a la peligrosidad que tiene la sociedad mexicana respecto a su vida y estilos Sí. periodísticos, pues lo acrecienta más, mucho más los márgenes del riesgo, desde una agresión hasta el asesinato de periodistas, que ya es muchísimo decir, ¿no? Claro. Yo estoy viendo varias cosas que me preocupan. La primera es que dentro de toda esta pues narrativa que ha hecho el presidente desde allá, desde la mañanera sobre todo, ha acusado, pues ahora sí que a diestra y siniestra a los periodistas benditos, vamos a decirle de una forma, ¿no? Me acuerdo mucho yo de épocas del priismo, cuando pues los subían a todos al camioncito y les los llevaban, les daban su sobrecito y les daban el boletín de prensa, etcétera, etcétera. Creo yo que tuvimos un avance muy interesante, sobre todo pues cuando llegó todo lo que le cambian con la llegada del cambio de régimen, etcétera. Empezaron a surgir voces independientes, empezaron a hacer eso.
Pero desde esta narrativa, como te comentaba al principio, los han demonizado, como que nos quieren regresar a esa época de decir que los medios están vendidos. No estoy diciendo que los medios sean unas hermanitas de la caridad y que todos los reporteros, toda la gente que se dedica al periodismo sea una limpia palomita, ¿no? Sin embargo, pues esto no aplica para todos, hay de todo en esto, ¿no? Acaba de pasar allá en Nueva York, esta mujer, ¿cómo se llama? La periodista que fue agredida por gente que la acusó de traidora a la patria, Sí, vendepatrias. sí, Eh, Anabel Hernández. Anabel Hernández, exactamente. ¿Por qué? Pues porque esa narrativa viene desde Palacio. No estamos perdiendo aquí, te vamos a decirle, la dignidad entre la gente que, pues a legua se ve que no son periodistas que están allá adentro, que nomás para hacer preguntas a modo. Y segundo, pues de los que están afuera, los que están en la verdadera brega, pues los están agrediendo, los están matando. No, Sí, no se está degradando un oficio que pues debería ser muy respetado. fíjate que ahí el punto que tuyo es muy, muy relevante por la otra vez, por el contexto de los tiempos que corren, ¿no? Porque no hay duda que, bueno, redes sociales pues siempre las hemos conocido, ¿no? O sea, esta que tenemos ahorita, esta conversación, es una red social, pero las redes sociodigitales, en Ujú, particular, me parece de muchísimos componentes, tienen dos. Uno es el que tú acabas de señalar, que es la parte, digamos, nociva, ujú, podemos llamarle la parte negra, pero comienzo primero por la parte virtuosa, por la parte blanca. Por ejemplo, si en una red sociodigital, digamos, Armando, cualquier persona que no sea periodista, revela, así con V, una primicia, y aunque no sea periodista, bueno, claro, se considera un material periodístico de enorme sentido y calidad, justamente exacto. porque los demás no sabían, la sociedad no sabía. Es una primicia, pero ahora visto, es la parte virtuosa, pero visto ahora en negro, que es el ejemplo que tú pones muy bueno, es justamente las consecuencias, entre otras, de cómo las redes sociodigitales han contribuido a esta, yo llamo, estrategia de comunicación electoral, porque es básicamente un contenido que no está basado en planes y programas de gobernanza, o sea, de instituciones, de programas, de gobiernos, no, sino de rentas que permitan ganar elecciones a corto plazo, lo Ujú, cual ha sido, tú lo comentabas al inicio, pues muy útil, porque si algo funcionó muy bien en la primera, vamos a llamarle la primera versión del obradorato, ¿por qué cambiar? Que es una regla máxima de cualquier estratega. Pero también desde el punto de vista de cómo digamos, las redes sociodigitales han contribuido a digamos, a este proceso en el cual hoy nos encontramos que tú llamas de degradación, pero yo también le llamaría en cómo nos hemos involucrado en un comportamiento que al mismo tiempo no es ciudadano, pero sí es electoral. Es decir, le permite ir construyendo. Así como en la parte virtuosa, la insurrección de la participación y de la conciencia ciudadana tendía a construir ciudadanos para el presente y para el futuro, igual aquí permite ir construyendo rentas en México y en el extranjero desde ahora mismo, en el 24 en octubre, para la elección, las que vengan, las de una revocación, si cuaja la judicial, si termina también, ya sabemos, las de medio término del 27. O sea, tienen esa estrategia de comunicación electoral que hasta hoy ha sido útil y benéfica porque, hay que decirlo, los otros poderes informales y también formales contribuyeron a que se pudiera cuajar muchísimas anomalías de un sistema político, de un sistema de partidos como el que hoy nos encuentra aquí, ahora mismo, por ejemplo, el que tengamos esos márgenes tan abultados y legales, algunos llamamos de sobrerepresentación, y que a pesar ujú. de todo ello, podamos estar a salvo, en mi opinión, en lo que se refiere a un concepto fundamental del periodismo, que es la libertad de prensa y la libertad de expresión, que eso me parece, Armando, todavía estamos en los márgenes suficientes de esos dos principios para seguir formados en la fila de lo que llaman las democracias alrededor del mundo. Esa es una ventaja que todavía tenemos en México. Y hay algunos colegas míos que dicen que no, pero yo pienso que todavía es un esfuerzo cotidiano. De igual manera que el periodismo digamos, es evocador porque tiene una riqueza por sí misma desde el concepto. O sea, el periodismo retrata la realidad y desde el momento en que tú conoces su novedad y esa tríada que le acompaña, o sea, averiguar, informar, opinar, todo el tiempo estamos tratando algo nuevo, aunque sea lo mismo.
así se abre paso en momentos tan, yo llamo de coyuntura crítica, también como politólogo lo veo así, pero no dejo de pensar, por desgracia no veo otros elementos, quizás se vayan a construir en el presente sexenio, pero no dejo de ver todavía, Armando, lo que llamamos, en mi opinión, una estrategia de comunicación electoral. Eso no ha cambiado desde que se implantó en el 2018 como forma, no de gobierno, sino como forma de establecer una permanencia en el largo plazo. Por eso te cité al comienzo al maestro González Casanova, porque Ujú. en una charla muy lúcida que él murió a los 101 años, en una charla muy lúcida en el año 2015 en la que pude asistir, me dijo, yo le pregunté, oiga maestro, pero entonces México es una sociedad abierta, es una sociedad cerrada, si la vemos tipo pop, pero ¿cómo le hacemos? Me dijo, no, bueno, es que es una muy buena carretera la que quieres construir, pero México nada más construyó un solo camino que fue el PRI, no le dio tiempo a México a hacer otra cosa que el PRI, me dijo. Lo cual, si vemos la versión que hoy tenemos, Armando, también me parece a mí plausible esa respuesta suya desde 2015, la cuajó muy bien en la democracia en México, porque otra vez tenemos un régimen hegemónico, con matices, si quieres, distintos, con liderazgos distintos, con un, como dice ese autor de liderazgo personalísimo, liderazgo carismático, le llama ese italiano, Ujú. pero al final del camino es otra vez instalar la idea, lo único, la parte novedosa sería, digamos, la rama judicial de carácter electivo, pero que está inserta en esa estrategia de comunicación electoral en donde el periodismo tiene muchísimas tareas y de hecho las está haciendo. Si uno ve todos los días, hay una enorme capacidad de los colegas, no solo desde el punto de vista de multiplataformas, sino también de revelar y de empujar esa agenda donde, por ejemplo, la legalidad tiene que honrarse desde el punto de vista no solo periodístico, que es un muy buen comienzo, sino también de establecer que límites desde el pensamiento ilustrado, tú sabes, Armando, han existido y Sí, se llaman que un poder no se contraponga al otro ni lo invada. Desde esa época, o si quieres, nos vamos desde la antigüedad a nuestros días, ¿no? Cada una de las edades, la edad antigua, media, moderna, donde estamos ahora, etcétera. Pero el periodismo ha hecho grandes contribuciones a pesar de la élite en el poder. Yo creo que allí el periodismo yo creo que vive sus momentos ahora mismo de una coyuntura muy crítica porque es abrirse paso en medio de esos dos grandes tsunamis que te comenté al principio. Un país peligrosísimo para ejercerlo ujú. y dos, que lo hace en condiciones absolutamente heroicas en las regiones porque hay una enorme desigualdad. Si tú ves, eh, por ejemplo, cuando yo te pondría el ejemplo de cuando ganó en el año 2015 el Universal para nota informativa, el caso Ayotzinapa, que fue una multiplataforma hecha por más de 25 de sus colaboradores, y al año siguiente vi como un colega de Chiapas que no Ujú. tenía ni computadora, logró con un trabajo extraordinario, de enorme calidad estilística y periodística, allí te refleja muy bien no solo la peligrosidad, sino la enorme desigualdad que priva, y es abrirse camino en medio de un régimen que quiere implantarse, yo diría, a fuerza de, no de mandatos legales, constitucionales, sino de personalismos, que esa es la gravedad, y el periodismo ahí tiene mucho, mucho que hacer. Claro. Y precisamente en relación al futuro me gustaría platicar contigo un tema que a mí también me tiene pues reflexionando, ¿no? Primero que nada, me recordar los viejos tiempos, ¿no? Época del PRI, como decíamos al principio, pues era una época en que la prensa, la gran mayoría de la prensa estaba muy bien, domesticada, sabían cómo tratarlos, sabían cómo llevarlos y se llevaban la fiesta en paz. Por ahí teníamos algunas, válvulas de escape, son épocas heroicas donde la revista Proceso, luego del golpe al Excelsior, etcétera, etcétera. Pero obviamente esa apertura, vino la apertura y ahora estamos viendo, yo estoy viendo un fenómeno que a mí me llama mucho la atención, que es el hecho de que muchos periodistas, vamos a decirles de alguna manera, su labor más allá
pues analizar lo que hace el gobierno, analizar lo que hacen los gobernantes, se dedican a analizar lo que hacen los otros periodistas. Vamos a decirle que hay un oficialismo que en vez de estar preocupado por otras cosas, está criticando que si ya dijeron en contra del presidente, que si ya dijeron en contra, vaya, es un oficialismo, pero sobre todo enfocado a criticar a los colegas, a gente que se dedica al periodismo, para bien o para mal, ¿eh? Hay gente que sí vale, sí se puede criticar, pero vaya, como que hemos perdido esa visión de que, pues, la parte crítica no debe ser hacia acá, debe ser hacia arriba, hacia el poder, no hacia quien critique el poder, que es lo que está pasando, ¿no? Y la otra parte de esto es las redes sociales. Hablamos pestes de las redes sociales normalmente, ¿por qué? Porque nos dicen que es lo peor que ha pasado, que nos quita la concentración, etcétera. Pero yo las veo como una muy buena fuente de comunicación, sobre todo para gente que no tiene acceso a plataformas tradicionales como periódicos, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, ¿Qué sigue? ¿Qué va a pasar? Porque a mí mi gran preocupación es que a pesar de las redes sociales y demás, vemos cada vez más acotados a los medios tradicionales, vemos cada vez más periodismo matraquero y las voces independientes, pues vamos viendo cómo las van eliminando poco a poco. ¿Qué sigue? ¿Qué va a pasar? sí, fíjate que haciendo ni siquiera un modelo de comparado, pero sí a secas una yuxtaposición ahorita que citabas en el régimen político del PRI, por ejemplo, sí era un estado opresivo en donde había muy pocos márgenes para la actuación de Ujú. esa relación tan tirante, tan tensa entre, que está amplísimamente documentada de la prensa con el poder político, pero había, digamos, una serie de formalidades, de códigos, en donde más o menos se podía caminar y había esos trazos. A pesar, reitero, que sí era, desde luego, no ignorar que se trataba, por eso comienzo por allí, un régimen opresivo. Lo que sucede hoy, desde el punto de vista de las ventajas de las redes sociodigitales, nos permiten lo mismo bajo una perspectiva periodística que de cualquier participación o insurgencia ciudadana, la revelación, ahí sí con B y con V, con las dos, pero sobre todo a mí me parece que hay una enorme posibilidad ahora, Armando, porque si observamos la construcción de esta segunda parte de lo que llama don Pablo González Casanova como el régimen hegemónico, versión personalizada o versión el liderazgo carismático, donde una persona quiere eh, pervivir a pesar de sus propios márgenes dadas por las reglas del juego, que eso Sí. no, México nunca lo había nunca, no está en su tradición simplemente. Pero si atendemos a ello, yo diría que el siguiente paso que tiene el país por delante es seguir contribuyendo con su periodismo a pesar de esa peligrosidad, a pesar de la desigualdad, porque no hay duda que por allí han tenido en cuenta, y no solamente las sociedades abiertas como a la mexicana de 2000 Ujú. para acá, sino cualquier sociedad con su élite política nunca ha sido derrotada la prensa por ninguna élite del poder, es justamente al contrario. Cualquier proceso de revelación periodística le ha permitido al país zanjar esas desigualdades. Claro, aquí tenemos la problemática de que durante 6 años se utilizó ya no el régimen opresivo, sino la personalidad de un presidente en donde a través de formas mucho más opresivas de chantaje y de amenazas Ujú. fueron utilizadas las instituciones del Estado, desde el punto de vista de la inteligencia financiera, del SAT y también, por desgracia, de las desapariciones, que tenemos un subregistro, pero podemos contar 55, 56, 57 colegas desaparecidos según el dato que uno vea de la Casa de la Libertad o Reporteros Sin Fronteras, el que tú me digas, pero lo cierto es que abrirse paso en medio de todo ello es un contexto, yo diría, mexicano muy Sí. importante, que sí lo pone como un ejemplo de sociedad abierta en construcción y que ya tuvo su primer gran taponamiento al cierre de la primera parte del obradorato. Yo diría que la gran expectativa también para el periodismo es cómo se va a ir construyendo las inconformidades. Pues hay que otra vez ver nuestra historia. Yo creo que de igual manera como se hubo una decisión
tan notable que fue en el mismo régimen del PRI, cuando creó, formó su oposición para que no se formara la auténtica y lo derrotara, igual acá, el propio régimen político irá construyendo su propia oposición desde dentro para que no se forme la auténtica. Vamos a ver si esos pedazos que van quedando en el camino les alcanzan para que no haya desmembramientos. Ahorita ya hay muchos gritos. A Sí, los gritos ya se están, digamos, descabezando, a pesar de que el pastel sigue siendo muy, muy apetitoso. En medio de todos esos problemas, allí está la fuerza de un periodismo vivo que sigue siendo independiente, porque yo diría, si uno ve las regiones, yo diría la parte del sur, sureste, del noreste, yo te pondría esos ejemplos. Hay colegas periodistas que han surgido a la voz pública gracias a que los ha proyectado un galardón con grandes trabajos. ujú, Eso, por ejemplo, tiene una posibilidad, pero no todo lo puede hacer el colega desde los medios de comunicación. Tiene que haber al mismo tiempo un acompañamiento de una sociedad que vaya con insurrección de la participación ciudadana. Y ahí tenemos muchos problemas. Por ejemplo, tenemos un país, otra vez, sí, si vamos a la particularidad donde la juventud en México, dijimos, no solo es desatenta, tenemos un problema de educación, de simplemente para tomar nuestros indicadores estamos o seguimos reprobados. Yo sí, recuerdo desde que mi tesis de licenciatura, y luego siguió la de los posgrados, y seguimos en condiciones ahora de mayor retraso, en donde las pruebas PISA, las últimas que pudimos hacer, yo no sé si van a ser las últimas, pero por lo menos las más recientes, nos ujú, dejan en un margen absolutamente desastroso. O claro. sea, cuando tú quitas las instituciones, el periodismo sí hace muchas revelaciones, pero tú ahorita lo citabas, han ido quitando paso a paso esos diques que le permitan al barco sostenerse. Y es un problema yo diría, del mayor peso específico, porque muchos colegas tienen que sobrevivir en condiciones muy precarias también, que ese es otro problema ya, digamos, Sí. aparte, pero que va en la misma ruta, que son sus derechos laborales, sus derechos a la vivienda. O sea, es es un caldo, yo diría, de cultivo el caso mexicano, que sí lo pone como una circunstancia única en su género, hermano. Ya para finalizar, porque el tiempo nos está comiendo. ¿Qué opinas tú? ¿Podrá Claudia replicar todo esto que hizo Andrés Manuel López Obrador? ¿Podrá, pues ahora sí, mantener la narrativa a través de mañaneras, a través de verdades a medias, a través de lo que nos tenía acostumbrado el presidente? ¿O esta va a tener que cambiar de alguna manera? Bueno, ella está, comienzo por allí, por tu planteamiento, ella está haciendo, digamos, no es que ella busque su mejor intento, está en el guión Ujú, de la parte más creativa. Hay, como sabemos, en los que otro de mis temas son los estudios electorales y las campañas se mueven en su estrategia para que alguien gane y el otro pierda, pues por más o menos en la que ella estuvo, hubo más o menos 200 creativos que la hicieron llegar allí donde está, ujú, y con la construcción de que el eje retórico sea ese traspaso y continuidad, para decirlo en poquitas palabras. Claro, el personalismo no lo tiene, y tiene también otro, si no enemigo, por lo menos un viento en contra, que es la política real, que al no tener también la fuerza de ese carácter, veremos cómo los poderes informales y también los formales, sí, porque hay muchas cosas que están ahora desde el punto de vista cuajadas en la última fase del obradorato. Si tú lo ves, por ejemplo, desde el punto de vista periodístico, quedó un corte al 30 de septiembre de que sí ya está en perspectiva, digamos, de medios de comunicación y ya cuajada como márgenes de ley la reforma judicial, pero ahorita la realidad se está moviendo como la política es, una rueda ujú, permanente, y que vamos a ver si ella le alcanza con su personalidad, porque todavía no tiene todos los hilos del poder consigo. Ha asumido el mando, pero acordémonos de los ejemplos, digamos, más ilustrativos de Lázaro Cárdenas, que se tardó más o menos 22 meses en lograr todos los hilos consigo mismo. La continuidad no fue lo suyo, él quería tener el mando.
pienso que también la actual presidente, la señora presidente también quiere tener el mando, pero no lo ha logrado, y más y menos aún cuando hay un eje retórico tan poderoso que le permitió, pues, la parte electiva tenerla muy cubierta, ¿no? La parte legislativa y ejecutiva, con una destrucción también notable desde el punto de vista del aparato administrativo. Por eso las mañaneras tienen una función eh, para ellos muy importante gubernativa. No hay gobernanza, pero sí hay mañaneras. Y la gobernanza se logra a través no de la versión periodística, sino de un eje retórico, el storytelling. Entonces, por allí estamos ahora en la segunda etapa, viendo si será suficiente con su comportamiento, porque también yo creo que ahorita si tú observas el problema, el dique principal que es cuajar la reforma judicial, ya la realidad le está planteando otras motivaciones que a pesar, uno pensaría, bueno, pues que tienen una aplanadora, ¿no? No tendrían ningún problema para imponerse, pero los márgenes de la realidad son muy amplios y el periodismo también está contribuyendo a eso, a pesar, reitero, de su enorme problema que implica moverse en esas desigualdades y moverse en esas peligrosidades que yo diría los colegas sí hacen actividades heroicas, Armando, me refiero a los Sí, colegas de las entidades federativas, sí, sin sí, que sí. nosotros, y nadie se queja, pero y menos los que estamos en las capitales de un país, ¿no? Sí, los diarios locales, los diarios que pues tienen que elaborar en las zonas calientes, en las zonas donde está ocurriendo todo lo que está ocurriendo, pues son los que están viviendo en carne propia todo esto que tú comentas. Pues Daniela, dame muchas gracias, una plática muy interesante, una plática que pues yo te invito a que lo hagamos de nuevo, cambie, vayamos ajustando, vayamos viendo cómo va desarrollándose este tema y vamos viendo cómo evoluciona la forma en que se comunica el periodismo en este segundo piso de la cuarta transformación. Eh, Muchas Con mucho gracias. gusto. Y nada más me queda pedirte cómo te seguimos, dónde estás en redes sociales, cómo te podemos encontrar. Sí, como Daniel Adame Osorio, me encuentran con ese nombre, básicamente en LinkedIn, en Facebook, en Instagram. Eh, yo creo que esa es una muy buena, seguir las redes sociodigitales es justamente otra de las vocaciones, pues te puse el ejemplo de que aunque Sí, alguien no sea periodista, si hace una primicia, ya está contribuyendo con el periodismo, lo claro. dije también intencionalmente y te agradezco la oportunidad de esta conversación, Armando. Al contrario, muchas gracias a ti. Y a nosotros nos pueden encontrar como Conexionistas MX, tanto en X como en Facebook. Nuestro canal de YouTube es Conexionistas México y también en Spotify. En Telegram somos Conexionistas así a secas. La música que estamos escuchando fue compuesta por Alejandro Saborita. Ahí lo encuentran en YouTube. El diseño es de Sofía Reynoso. A ella la encuentran en Facebook y en X. Muchas gracias. Nosotros somos Conexionistas. ¿Te pareció interesante este video? ¿Quieres ver y escuchar más contenido de este tipo? Conviértete en un patrocinador de Conexionistas. Visita nuestro Patreon y escoge la manera en que tú puedes ayudarnos a seguir creando contenido de calidad. Encontrarás la liga en la descripción de este video. No lo olvides, con tu patrocinio puedes ayudarnos a realizar más contenido de calidad, contenido de Conexionistas.